Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran gusto dirigirme a ustedes en este momento para trasladar los conceptos de la palabra del Señor, los cuales para nosotros son tan importantes. La palabra del Señor debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y por eso mismo es que con una actitud de homenaje y de adoración debemos dirigirnos hacia ella en este momento que la vamos a comentar, que vamos a reflexionar en ella. Yo quisiera compartir con usted el Salmo 45. Tengo aquí mi Biblia y voy a leer alguna parte del Salmo, si usted me lo permite. En la primera parte del Salmo dice de la siguiente forma: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Este salmo es un salmo mesiánico. Así se le cataloga en las Escrituras y tiene algunos aspectos, algunos matices muy interesantes que en esta hora yo quisiera comentar con todos ustedes. El primer aspecto relevante que llama mi atención en el Salmo es que hay una parte en la que el salmista se expresa y dice de la siguiente forma: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En este salmo, que es un salmo que se cataloga como mesiánico porque habla de Cristo y de su realeza, hay algunos aspectos muy interesantes que yo quisiera comentar con usted en esta hora. Uno de ellos es que en el salmo, el salmista se expresa con estos términos y dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Sin duda alguna, el salmista en un estrato de su vida espiritual muy elevado, porque debemos de saber que en los salmos, los salmistas se expresan en diferentes niveles. Por ejemplo, el Salmo 73. El Salmo 73 es uno en el cual el salmista Asaf externa algunos conceptos que manifiestan su condición interna, ¿verdad? Él simplemente está asombrado y no conforme con su situación como hombre de Dios que se guarda y se cuida del pecado, porque mira cómo con creces el impío alcanza los objetivos, cómo sin privarse, sin guardarse, pasea su lengua contra el cielo y contra la tierra, cómo se le saltan los ojos de la gordura. Son algunas de las expresiones del Salmo. Y el salmista dice: en vano me he guardado. Eso nos hace ver a nosotros, pues, al salmista en un momento de un estrato espiritual muy bajo, ¿no? Pero acá en el Salmo 45 es todo lo contrario. El individuo se encuentra rebosante de una llenura espiritual muy elevada, y lo que él está diciendo acá llama poderosamente la atención porque son conceptos correctos. Él se está refiriendo a la persona de Cristo, al Hijo de Dios, y la forma como lo hace es muy llamativa. Lo vuelvo a repetir, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Y qué cierto es esto, no? Es absolutamente cierto y justo que a la persona de Cristo se le dé ese lugar y se le catalogue de esa forma como lo más exquisito, como lo más granado, como lo más elevado que pueda haber en este mundo. Los términos que aquí se usan son: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y con ello, el salmista lo que está indicando es que no hay nada que se pueda comparar en belleza y en gracia a la persona de Cristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. De lo que este mundo da, de lo que este mundo produce, nada se puede comparar contigo. Eso es lo que él está aquí indicando. Y este concepto es bien importante tenerlo porque detrás de esto se deviene algo, y es el aprecio que se tiene hacia su palabra, de considerarla de tal forma, número uno,
que no tiene errores, y número 2, que no tiene ninguna falla. Es decir, que es infalible y que es inerrante. Por eso dice acá, la gracia se derramó en tus labios, como dando a entender todo lo que proviene de tu boca, todo lo que son tus dichos para mí es lo más extraordinario, porque no hay nada más grato, ni nada más valioso, ni nada más elevado que las palabras que salen de tu boca. Esos son los conceptos que a estas alturas encontramos acá en el Salmo 45, pero luego hay una alusión bien importante a algo que es relevante en la vida de todo hijo de Dios. Y es lo que encontramos a continuación, si me permite. Aquí dice en el verso 3, ciñe tu espada sobre tu muslo, dice, oh valiente. Y en el verso 4 dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Y en el verso 5 dice, tus saetas agudas con que caerán, dice, los enemigos del rey. Encontramos ahora algunos conceptos más profundos que tienen que ver con el hecho del Hijo de Dios peleando una batalla, siendo victorioso y teniendo un encuentro bélico con el adversario y derrotándolo. Eso es lo que vemos acá en el Salmo 45 a continuación. Y para nosotros como hijos de Dios esto es bien importante porque viene a mi mente lo que dice el Salmo 34, usted lo recordará, donde dice que el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto es bien importante, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento encontramos una alusión al ángel de Jehová, inmediatamente nuestra mente tiene que ir a la identificación teofánica de Cristo en el Antiguo Testamento. Y precisamente Él pelea nuestras batallas, ¿no? Y fue donde Él ganó la gran batalla en la cruz del Calvario, usted lo sabe, donde dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades y que triunfó, dice, públicamente sobre ellos. Triunfó sobre ellos y los exhibió. Cuando la palabra de Dios explica esto de esta manera, está llevándonos inmediatamente al escenario de la cruz, donde el Señor entregó no solamente su cuerpo, su sangre, sino que se dio de forma integral por causa de nosotros, por el amor que nos tenía, en concordancia con el amor del Padre, en una entrega voluntaria, en un sacrificio vicario. Vicario significa que lo hizo en lugar nuestro, donde nosotros teníamos que ser martirizados, donde teníamos el encuentro con el sufrimiento y con el furor de la ira de Dios sobre nosotros por causa de la culpa de nuestros pecados. El Señor Jesús ahí ocupó nuestro lugar. Y al ocupar el lugar nuestro en la cruz, Él triunfó sobre el adversario y lo exhibió públicamente. Así que cuando leemos el Salmo 45, en esta parte nuestra mente debe de trasladarse precisamente a ese escenario donde el Señor ha peleado nuestras batallas, donde el Señor además ha llevado nuestras culpas, ha llevado nuestras cargas, pero todo esto es un seguimiento. Y como lo hemos visto, el primer elemento presente acá es considerar a la persona de Cristo, al Hijo de Dios, como lo más granado, como lo más elevado, como lo más exquisito que existe, que cualquiera que sea la producción mundana que sea, es incomparable con Él, porque aquí lo dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Y además de eso puedo ver, uno como hijo de Dios, además de esta declaración, lo puedo ver a Él victorioso. Lo puedo ver a Él batallando, triunfando, llevando mi carga en la cruz del Calvario. Lo puedo ver a Él triunfando sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los principados y sobre las potestades. Y esto es muy lindo. Esto es muy sobrecogedor. Esto consuela nuestra alma, nuestro corazón. Pero hay algo muy importante que produce todo esto que he mencionado y que está aquí en el Salmo, y es la parte inicial del Salmo 45 que leímos al inicio. La parte inicial del Salmo dice, escuche, rebosa mi corazón palabra buena. Dice, dirijo al Rey mi canto, mi lengua
es pluma de escribiente muy ligero. Y todos los conceptos que acabo de mencionar son muy preciosos, ¿no? Eso de que Él pelea mis batallas, eso de que yo lo veo a Él cabalgando triunfante, exhibiendo su espada, eso que yo lo veo a Él como un tremendo y terrible respaldo a mi favor, como el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, eso es muy consolador. Pero todo esto es producto de algo, y aquí el Salmo nos lo muestra. El salmista, vea usted, dice en el primer verso, rebosa mi corazón palabra buena. Y quisiera analizar esa parte porque esto es lo que ha producido todo lo que he comentado. Cuando aquí dice rebosa mi corazón, está diciendo que el corazón de él está simplemente inundado. No solamente está influenciado, el corazón de él no solamente está inclinado, no, dice su corazón rebosa. Es decir, su corazón desborda, su corazón está lleno, su corazón ya no hay una medida más para contener porque está lleno de todas formas y por todos lados. Aquí lo dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Y cuando aquí dice palabra buena, pues la única palabra buena que hay, yo no tengo que preguntar esto mucho, usted lo va a responder por sí mismo y misma. La única palabra buena es la palabra de Dios. Cuando dice aquí, rebosa mi corazón, palabra buena, está el salmista dando a entender que su corazón está rebosante, que desborda. ¿Sabe una cosa? De los conceptos, de las verdades contenidas en las sagradas escrituras. Rebosa mi corazón. Palabra buena es una expresión de alguien que lo dice con completa satisfacción, que su vida está completa, que su vida está plena, que ha tenido no solo un acercamiento, sino que ha tenido un encuentro de compromiso transformador con la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Pues Hebreos 4:12 nos lo dice de una forma muy clara, ¿no? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que es toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. El individuo acá en el Salmo 45 ha tenido un encuentro de esa forma con la palabra de Dios. Y él se ha vuelto súbdito de la palabra de Dios. Él se ha vuelto siervo de la palabra de Dios. Él se inclina como un junco ante el concepto de la palabra de Dios. Y no ha sido, como nos lo advierte Santiago, un oidor que olvida, sino que ha sido un oidor que hace, un oidor que practica. Ese es el concepto. ¿Recuerda usted lo que dice Isaías 55:11 tocante a la palabra del Señor? ¿Lo recuerda? Dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Así que la palabra del Señor que no regresa vacía, sus palabras que son espíritu y son vida, producen el efecto en nuestro ser interior. Y el salmista, como lo vemos acá, se encuentra pletórico, se encuentra lleno, se encuentra simplemente con su corazón y su alma desbordada. Aquí dice, rebosa mi corazón esta palabra. Y entonces, como resultado precisamente de esa experiencia, como resultado de ello, hay algo que ocurre. Y aquí lo expresa y dice, dirijo al rey mi canto y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Cuando digo esto recuerdo al apóstol Pablo, preso en Filipos, y dice la palabra que cuando los capturaron a él y a sus compañeros, dice que los metieron en lo más profundo del calabozo, en lo más profundo y oscuro del calabozo que había. Y que ahí ellos cantaban himnos al Señor. Y algo muy interesante, dice que los presos los oían. Todo eso a nosotros nos deja ver muchas cosas. Número uno era que estos individuos no tenían ninguna pena, ninguna vergüenza de externar alabanzas en público al Señor.
Número 2 era que ellos lo hacían con todo el volumen de su garganta, lo que sus pulmones le permitían, porque aunque estaban presos, dice que los demás presos, los demás prisioneros los escuchaban. Aquí hay más elementos que agregar. Por ejemplo, aquí dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Sabe usted cómo era el sistema de escritura antiguo? Bueno, no existían ordenadores, no existían máquinas de escribir. Cuando alguien quería escribir algo, llamaba a un profesional que se llamaba escriba. Aquí no nos lo pinta como un escriba, sino que nos dice un escribiente. Y el escriba o el escribiente era muy veloz porque esa era su profesión. Y cuenta la historia de que estos individuos escribían casi a la misma velocidad que las personas hablaban, casi era como una taquigrafía. Es decir, las palabras no eran tan largas. Acuérdense que no habían venido todavía los masoretas. Los masoretas son aquellos que le agregaron vocales a los caracteres hebreos, que todos eran consonantes. Así que era muy fácil tomar un dictado, aunque los caracteres eran complicados, no eran tantos, y entonces estos escribas escribían bastante rápido. Y era muy admirable como ellos tomaban el dictado de los que les estaban dictando, por ejemplo, un documento, una carta, un comunicado. Así que era muy veloz, ¿no? Y el salmista está diciendo acá: mi lengua, dice, es como pluma de escribiente, tocante a lo que acaba de decir cuando dirige al rey su canto. Es decir, era muy fluido. Y así debe de ser nuestro canto, así debe de ser nuestra alabanza, debe de ser fluida. Debe de ser, ¿qué le diría yo? Como algo instantáneo, como algo espontáneo que fluye de nuestro ser. Y todo eso viene después de la parte importante que se está recalcando acá, donde dice: rebosa mi corazón palabra buena. En Colosenses capítulo 3, 16, nosotros encontramos una cita que podemos comparar con lo que acabo de leer acá. Dice: la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vuestros corazones. Y cuando está diciendo eso, el apóstol Pablo está retomando el tema del Salmo 45 y exhortando a la iglesia para que la palabra de Cristo habite en abundancia en los corazones. ¿Y cómo puede habitar la palabra de Cristo de forma abundante en un corazón? Pues hay varios procedimientos. El primero de ellos es cuando nosotros la escuchamos. Y la escuchamos de forma atenta, ¿verdad? Como la primera actividad que nosotros estamos realizando. Y número 2, cuando nosotros no solamente la escuchamos, sino que también cuando meditamos en ella, porque debe saber usted que después de escuchar una meditación o una reflexión como la presente, vienen los momentos posteriores en los cuales nosotros reflexionamos en el contenido de aquello y examinamos nuestra vida para considerarnos de qué forma nosotros nos acoplamos a la exigencia de las Escrituras. También cuando nosotros en la lectura privada, en la devoción personal, nosotros nos acercamos a las Escrituras para leerlas y también para escudriñarlas, para profundizar en ellas. Pero luego lo más importante, cuando doblegamos nuestra carne, nuestro yo interno, nuestro hombre viejo, y nos disponemos a practicarla, a vivir conforme a lo que ella está diciendo. Hay otro elemento que quiero mencionar y es la memorización. Usted debe saber que el Señor Jesús memorizaba las Escrituras. Por causa de ello es que en el desierto Él repelió el ataque del adversario 3 veces con aquellas famosas 3 tentaciones que se nos narra en San Lucas en el capítulo 4, me parece, donde cada vez el Señor repelía al adversario. ¿Recuerda usted la ocasión en que Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios? O cuando le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esas son algunas citas. El Señor las tenía en la punta de la lengua, ¿no? Previo a ello, pues había habido un trabajo de memorización. El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, encajando muy exactamente con lo que dice acá: rebosa mi corazón palabra buena. Y esa es la experiencia de nosotros como hijos de Dios con la palabra del Señor, que debe de ser de esta manera.
así como lo pinta el Salmo en esta parte que he comentado.